otros dos grandes amigos, no creo que no, ¿no? Pues también miembros de este equipo, miembros de esta familia. Saludo con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, ¿cómo te va? Bienvenido a la mesa de Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Aquí escuchando tu plática interesante siempre con Ricardo, pero aquí estamos, Toño, sé que está el doctor Sabugal ahí esperándonos, así que lo saludamos y luego ya como tú digas, como se pongan de acuerdo, nos arrancamos. ¿Qué te parece? Me parece excelente y es correcto. Doctor, muchas felicidades. Tú eres catedrático, maestro. Hoy celebramos a los maestros y a las maestras que nos han dado siempre esa fuerza para continuar, que nos han enseñado a leer, a escribir, que nos han enseñado a sumar, a restar, pero sobre todo nos han enseñado a tener espíritu crítico. Muchas gracias, doctor. Felicidades a ti y a todos los maestros de México y del mundo. Y pues bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias, Toño. Un abrazo y me da mucho gusto compartir la mesa con el maestro Paco Cruz. Un honor estar aquí con él. Y nada más así, recordando lo del Día del Maestro, bueno, te agradezco tus felicitaciones, pero no se nos debe de olvidar que Claudio X González le llamaba pinches delincuentes, ¿no? A los maestros que heroicamente y dignamente peleaban, ¿no? La sección 22 en Oaxaca, si no mal recuerdo, y que pues ese individuo despreciable que llamaba pinches delincuentes a los maestros y maestras, hoy es el jefe de la candidata del PRIAN, ¿no? Entonces, que no se nos olvide hoy, 15 de mayo, eso. Empecemos con eso, no solamente les han llamado delincuentes, no solamente los han echado en la cárcel a los maestros que protestan, no solamente los han, porque esa es la realidad, exterminado, también han sido víctimas de la persecución política. ¿Qué les parece, compañeros, que empezamos con eso? Empezamos con el doctor Dado Sabugal y con el queridísimo periodista Paco Cruz, Francisco Paco Cruz. Hoy en el Día del Maestro resuena en mis oídos mucho una frase que he venido leyendo últimamente debido a las protestas de estudiantes al genocidio en la Franja de Gaza perpetrado por el Estado de Israel. Un planteamiento que hizo el gran Lucio Cabañas, asesinado precisamente por el Estado mexicano hace ya varias décadas, y que pues planteó con mucha fuerza: desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. Pues comenzamos contigo, doctor. ¿Por qué no nos amplías un poco más sobre esto, sobre cómo es que efectivamente quien hoy representa a la derecha rancia, a esa amalgama putrefacta del PRIAN-REDEI, que es jefe de la señora a la que le encanta la payasada, es uno de sus principales perseguidores? En el sexenio pasado fue quien pues también amalgamó a todos los medios de comunicación para que se satanizara el papel de esos maestros que luchaban para que los niños, los jóvenes, a los que instruyen, a los que sacan adelante, pudieran tener una mejor educación y no se enfrentaran a una educación privatizada, doctor Eduardo Sabugal. Sí, hay que recordar, qué bueno que citas al gran Lucio Cabañas. Habría que agregar también ahí el ejemplo de Genaro Vázquez, ambos profesores rurales, ¿no? Normalistas, y que desembocaron en un movimiento guerrillero porque no quedaba de otra en ese momento. Y siempre el magisterio ha significado lucha, resistencia, dignidad, pese a los sindicatos charros que durante mucho tiempo tuvieron que padecer, frente a las pugnas entre la CENTE y el CENTE. Creo que los maestros, las maestras que están en las aulas, muchas veces, como dice el dicho, enseñan mucho más fuera de las aulas, ¿no? Con su ejemplo de resistencia y de lucha. No se nos debe de olvidar que el proyecto neoliberal tenía como objetivo privatizar la educación. Y tampoco se nos debe de olvidar que una de las reformas antipopulares que se hicieron durante el periodo neoliberal, no estoy muy seguro si con Zedillo o con Salinas, pero consistía en declarar solamente como obligación del Estado hasta el nivel primaria, lo cual dejaba la secundaria y la preparatoria abierto a que pues
se privatizara cada vez más ese nivel de escolarización, convirtiendo la educación en mercancía, cuando todos y todas sabemos que es un derecho, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente la Cuarta Transformación vino a darle un giro a la forma en la que se trata al magisterio. Hay mucha gente enquistada todavía en la SEP, me refiero como quistes, ¿no? Del prianismo. Pues es imposible transformar todo de la noche a la mañana, pero hay un giro muy, muy visible en la forma en que se trata el magisterio. En la mañanera de hoy, justamente Andrés Manuel López Obrador habló del aumento salarial a las y los maestros, ¿no? Cerca de 17,000 pesos, lo cual significa el doble de lo que percibían los maestros basificados al inicio del sexenio, ¿no? Entonces, creo que hay una muestra clara de ser una política distinta. En la ceremonia de celebración del Día del Maestro, Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los sindicatos. La gente no quiso ir, pero se va a reunir mañana con ellos, con ellas, para recibir el pliego petitorio que le van a plantear. Yo nunca había visto una apertura de tal magnitud, ¿no?, hacia las demandas del magisterio, y sí contrastarlo contra las salvajes represiones que históricamente vivieron los maestros y las maestras, ¿no? Pensemos en Nochitlán, solo por citar un ejemplo. Y entonces creo que, pues, un abrazo a todas las y los maestros, porque su ejemplo nos ayuda a seguir. Y bueno, las discrepancias con el Ejecutivo no tienen por qué desembocar en rompimientos o en rupturas radicales o en movimientos violentos. Creo que es normal que haya una negociación con sus propias demandas, con sus propios lineamientos, pero creo que ya estamos en otro capítulo. Ya quedó atrás esa mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que no tenía otro objetivo más que castigar, y que era un instrumento de manipulación laboral más que una reforma educativa, ¿no? Así es, y además de mucho significado es que se dé este aumento al salario de los profesores, de las profesoras, de las maestras y de los maestros del 10%. Qué mejor regalo, ¿no? De 15 de mayo. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco. Si no me equivoco, en Las Damas del Poder exploras con una de las primeras damas que más más se arrepentían de ciertos casos y a la vez pues terminaban siendo criminales de las mismas circunstancias. Yo me equivoco, exploras el caso de un revolucionario que fue asesinado junto con su familia, pero no estoy seguro si se trataba de un maestro. Ahorita estoy intentando recordarlo, que no tengo el libro a la mano, es un libro que tengo yo de consulta, me gustó mucho el libro de Las Damas del Poder de Paco Cruz, pero pues efectivamente, ¿no? La persecución a esos hombres y mujeres que han, de una u otra forma, nos han dado esa instrucción, nos han enseñado a leer, a sumar, nos han enseñado a tener espíritu crítico, que luchan también para que pues podamos seguir adelante, que no exista la educación privada en lo general. Ha sido una situación completamente histórica y desafortunadamente repetitiva en México, ¿no, Paco? Mira, Toño, hablabas de Rubén Jaramillo Menes, el último revolucionario zapatista, el último de los zapatistas, el padre de la guerrilla moderna, líder social, líder campesino, asesinado por órdenes del gobierno de Adolfo López Mateos, ejecutadas las órdenes por el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, pero el doctor Sabogal empezó con dos grandes maestros, Lucio Cabañas Barrientos, y hay que aclararlo bien, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el maestro Genaro Vázquez Rojas, líder social, líder campesino, pero egresado de la Benemérita Normal de la Ciudad de México, donde empezó las luchas sindicales, y regresa, nunca se olvida el maestro Genaro Vázquez Rojas de su pueblo de Guerrero. El maestro Vázquez Rojas nace a la guerrilla después de una lucha en la normalidad, en una lucha política
nace en los 60 y finalmente transforma a su movimiento guerrillero y es uno de los grandes guerrilleros de este país. Lucio Cabañas, que nace una década después, aunque ya era jovencito cuando el maestro Lucio Genaro Vázquez Rojas y regresa a Guerrero y tiene grandes luchas en Guerrero. Era jovencito, pero lo acompaña en movimientos sociales y después independiente formaliza el Partido de los Pobres y otra de las grandes guerrillas. Tenemos grandes maestros, pero mira, a propósito de los grandes maestros, hay que recordar que Claudio X González Guajardo y Alejandro Ramírez Magaña fueron fundadores de Mexicanos Primero, que aparece como un movimiento de presión en dos tiempos. Primero, lograr que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto sacara las manos de la educación básica, es decir, la privatizara. Y el segundo, que tomara medidas el gobierno de Enrique Peña Nieto para consolidar la penetración empresarial en la educación privada. Ninguno de los dos pudo hacer nada, pero eran socios en el proceso para privatizar la educación básica en este país, y ellos, Alejandro Ramírez Magaña, que es el socio mayoritario en la cadena de cine Cinépolis y uno de los magnates jóvenes de este país, claro, después de la herencia que le dejaron sus abuelos a través de la cadena Ramírez, ni Claudio X González Guajardo, ellos dos son padres de la campaña en el gobierno de Enrique Peña Nieto para criminalizar a los maestros. El doctor Sabugal ya lo decía, eran los delincuentes, los criminales. Claudio X González los llegó a relacionar con el crimen organizado. Así que eran estos dos personajes oscuros, siniestros, pretendían que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se privatizara toda la educación básica de este país y criminalizaron a los maestros para después recontratarlos en condiciones ínfimas. Lo que no sabían es que a pesar de su entreguismo, a pesar de su charrismo, el CENTE, pues también se echaría para atrás y vería en toda su magnitud lo que representaría privatizar la educación básica en este país. Ya hay parte, ya se puede, hay cuántas escuelas de educación básica tenemos, muchísimas, no cada cuadra, pero algunas cuadras caminas una escuela de educación básica, otra, pero lo que pretendían Alejandro Ramírez Magaña y Claudio X González Guajardo, que hoy es la cabeza operativa de la campaña de Xochitl Gálvez Ruiz, era que por lo menos el 70% de la educación básica de este país lo ofrecieran o se ofertara a través de escuelas privadas. Pero Juan Díaz de la Torre, que era el líder formal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como el Bester Gordillo, que era la lideresa moral, se echaron para atrás. Ninguno de los dos, no podían echarse o aceptar la privatización de la educación básica. ¿Por qué? Porque tenían en sí, en los hombros, el sindicato más grande de América Latina, pero lo intentaron, hubo confrontaciones, hubo todo, finalmente no se logró, y hoy tenemos con el presidente López Obrador, si bien todas las mejoras no se pueden de un golpe, tenemos un sector más suavizado, tenemos una CENTE que siempre está en rebeldía y que está buscando, como quiera, sus formas políticas, sus formas sociales, el aprovechamiento de la educación básica. Vamos a poder, si hay mucho camino por recorrer, pero tenemos un gobierno hoy que está atendiendo por lo menos parte, y hoy que es el Día del Maestro, pues sí, hay que recordar, hay cualquier cantidad de maestros que dieron su vida, ¿sí? Primero por ofertar educación a todos los mexicanos, y tenemos organizaciones como Mexicanos Primero, que es hoy Mexicanos contra la Corrupción, o por la corrupción y la impunidad, ¿no? Que siguen lo mismo, que propagan mitos sobre el desastre pedagógico mexicano, la ineficiencia de los maestros, y que propugnan por el debilitamiento
de la escuela pública. Así que más allá de los logros empresariales, tenemos a empresarios, o digo, no empresarios, mira, porque en este país, Toño, doctor Sabugal, ustedes lo saben, no tenemos empresarios, tenemos rentistas que se han aprovechado de la herencia, de una riqueza que es muy cuestionable. Así que tenemos rentistas como Ramírez Magaña, como Claudio X González, que son fanáticos de doctrinas radicales y que yo no dudo que en algún momento que tengan oportunidad van a retomar sus campañas para aniquilar no al sindicalismo disidente, al sindicalismo independiente o libre, o al sindicalismo como lo conocemos hoy, para tratar de someter a los maestros y retomar las campañas para privatizar la educación. Los va a ver, pero tenemos o estamos en un momento en que podemos y tenemos que decidir qué tipo de país queremos, hacia dónde vamos, si consolidamos o no los cambios, y que la educación básica que en los sexenios priistas, panistas, se quería o se veía como opaca e ineficiente, pues son los que forman a los mexicanos. Yo todavía, de veras, como seguramente ustedes lo hacen, recuerdo a mis maestros de primaria con mucho cariño. Recuerdo a la maestra Julita, ya murió mi maestra, que me enseñó a leer, que me enseñó cualquier cantidad de cosas, y tenemos maestros que van a dar su vida por la educación, por los cambios sociales, que es lo que hacían los maestros Vázquez Rojas, el maestro Lucio Cabañas, y muchos otros. Hay listas de maestros y que han hecho su lucha para parte, pero como pueden, pero también tenemos empresarios, bueno, rentistas, que van a seguir tratando de aplastarnos y aplastar la educación y el proceso educativo como lo conocemos en este momento, con todas sus deficiencias, que tenemos que mejorar, sí, pero tenemos maestros que han, como dicen en mi pueblo, que se han partido la madre por este país, con salarios a veces de miseria, con condiciones que la verdad son inhumanas a veces, pero tenemos un sector magisterial que lucha, que está vivo, y tenemos un gobierno que empezó o que sentó las bases para el cambio. Ya lo veremos en el siguiente gobierno, pero hoy tenemos un sector vivo, un sector que nos ha educado, Toño, doctor Sabugal. Tenemos maestros que hay que reconocer cada día, Toño. Yo recuerdo con mucho cariño a mi maestra de cuarto grado, la misma Aruca, quien era originaria de Monterrey, Nuevo León, y que nos decía: huercos latosos, así sean los hijos de Carlos Salinas de Gortari, conmigo no van a tener ningún tipo de privilegios. Y qué bueno, ¿no? Efectivamente, esos huercos latosos no sacaron ahí a relucir sus prepotencias. Pero qué bueno, sí, hoy recuerdo con mucho cariño a mis maestros y a mis maestras, y lo seguimos celebrando aquí en Sin Censura. Pero, ¿qué les parece que continuamos con el tema de mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad? Le voy a pedir al equipo que nos grabe para, con tal de darle contexto a lo siguiente, presentarle una vez más el momento en el que un charlatán, que pues de alguna otra forma es el corresponsal de Reforma acá en los Estados Unidos, en Washington, D.C., fue a estas conferencias que ofrece el Departamento de Estado, conferencias muy serias en las que se tratan temas terribles, serios, como este genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza, y que pues lleva a muchos corresponsales, a muchos verdaderos periodistas, a cuestionar el actuar del gobierno de los Estados Unidos, el apoyo que da la actual administración del presidente Biden a este genocidio. Hoy por la mañana informábamos cómo es que, de acuerdo a la agencia Associated Press, pues Estados Unidos va a destinar $1,000 millones más para armamento del Estado de Israel, luego de que se diera a conocer de que ya pasan de los 35,000 asesinados de forma sistemática entre estos muchísimos niños, la mayoría, le digo yo, civiles. Y este tipo de temas, este tipo de cuestionamientos son los que se llevan a esas conferencias de prensa ahí en el Departamento de Estado, ahí en Washington, D.C. Cuestionamientos extremadamente duros. Sin embargo, este charlatán, que no tengo ni idea de cómo se llama, fue ahí a la conferencia a cuestionarle al vocero del Departamento de Estado sobre el caso de María Amparo Casar, esta señora que dirige el organismo de choque
fundado precisamente por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que de la forma más desafortunada ha presentado una serie de golpeteos en contra del gobierno de México y se exhibe solito al decir que si no va el gobierno de Estados Unidos a apoyar a la señora María Amparo Casar en este caso de corrupción que le acusan, si ella y su organismo reciben lana del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver este video, estas declaraciones, escuché estas declaraciones para platicarlas con el doctor Eduardo Sabugal, con el queridísimo periodista Paco Cruz. The Mexican government has opened a criminal case against one of Mexico's most important anti-corruption crusaders. Her name is María Amparo Casar. Her organization has received several U.S. government grants to fight impunity in Mexico. Most critics have denounced the case against Mrs. Casar as a move to scare independent watchdogs in Mexico, but wanted to see if you have a comment about this. I don't. I would just defer to the Mexican judiciary system to speak to this. But she's a recipient of U.S. grants. Should the U.S. government stand by her? That's nice that she's a recipient of U.S. grants. I just don't know anything about this case, and so I will defer to the Mexican judiciary system. Can we follow up because it's something that should be in interest of the U.S.? I ultimately will defer to the Mexican government on this. Go ahead. Mire, ya de por sí, el señor que tiene a su izquierda es el vocero del Departamento de Estado, ya de por sí es un higadito, que así le responde a todos los reporteros con mucho desprecio, y bueno, pues hace planteamientos muy gruesos precisamente sobre el genocidio que se está llevando a cabo en Israel, cosa que ha negado en el gobierno de Estados Unidos, pero que no niega Naciones Unidas sí lo califica, y así es como batea a este charlatán del periódico Reforma. Y aquí hay de dos sopas, vamos contigo, doctor Eduardo Sabugal, aquí hay de dos sopas, o lo batea por ser una nimiedad, una estupidez lo que plantea este charlatán ahí en la conferencia, o porque pues los está exhibiendo solitos, ¿no? Se metió en camisa de 11 varas y a lo mejor el vocero del Departamento de Estado, muy, muy cercano, Anthony Blinken, dice, cállate, cabrón, pues no vamos a hablar de esto porque de ninguna forma queremos dar a conocer que efectivamente estamos financiando a un organismo de choque que está en contra de un gobierno legítimamente elegido en México. ¿Qué opinas, doctor? No, pues es que sí es de risa, ¿no? Le salió el tiro por la culata porque han querido victimizar a la señora Amparo, que además de su pensión de 130,000 pesos mensuales, recibe justamente 270,000 pesos extras, digamos, de este Instituto contra la Corrupción y la Impunidad, o como se llame, ¿no? El MCCI, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es otra de las paradojas. Ellos son los principales corruptos y los principales que promueven la impunidad. El caso más representativo es el de la señora Amparo, ¿no? Incluso el juez sexto, estaba yo leyendo, el juez sexto del distrito en materia de trabajo, decidió que sí estaba bien que recibiera esa pensión, porque si no, estaba en riesgo su subsistencia. O sea, es como una mentada de madre a la mayoría del pueblo, ¿no? Resulta que no puedes subsistir sin 130,000 pesos más 270,000 pesos mensuales, más los millones que ya se embolsó por solo 4 meses que trabajó su esposo, que se suicidó. Entonces, estuvo muy bien que se exhibieran solitos, estuvo muy bien que se reconociera, entre comillas, porque en efecto la respuesta se fue por la tangente, pero al menos el periodista de Reforma ya confirmó que estas asociaciones civiles que promueven la lucha contra la corrupción, en realidad están subvencionadas o reciben directamente apoyo económico del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Eso es gravísimo. O sea, eso es reconocer una política injerencista en nuestro país. Y de esto, pues porque ahorita está en la boca de todos,
pero ¿cuántas asociaciones disque civiles o pro derechos humanos, que ahora van incluso a desfilar ahí el domingo en su marcha de los Rosados, cuántos de esos no reciben dinero de Estados Unidos de Norteamérica abiertamente o de forma secreta para golpear? O sea, están financiando un golpe blando. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Y hoy le salió el tiro por la culata, porque de querer victimizar a la señora Amparo, terminaron reconociendo que ella es la victimaria. Ella es, o lo que representa a ella, pues, no ella directamente, sino disque Asociación contra la Corrupción. Ellos son los que están recibiendo dinero del extranjero para debilitar al Estado mexicano. Y eso es injerencismo, no tiene otro nombre. Y me quedo con eso, ¿eh? Efectivamente, le sale el tiro por la culata, terminan reconociendo que Casar es la victimaria, y yo insisto, ¿no? A lo mejor vocero del Departamento de Estado, en su respuesta es un cállate, cabrón, no estoy diciendo cosas que no se deben estar dando a conocer desde el Departamento de Estado. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte también a ti, Paco. Tú pues has sido muy, muy cercano como corresponsal de muchos de estos temas que se tratan en el Departamento de Estado. Tú has vivido acá en Estados Unidos, has reportado cómo es que funciona esa entidad gubernamental de Estados Unidos que efectivamente mete su cuchara aquí y allá, y que aquí, bueno, pues se deslinda absolutamente de Mexicanos contra la Corrupción, de la impunidad, luego de que un charlatán que representa al periódico Reforma vaya a defender a María Amparo Casar y se exhibe solito la derecha mexicana al decir que pues esta señora y su organismo de choque recibe dinero de los Estados Unidos. Mira, Toño, doctor Zabuela, antes de que sigamos con eso, nada más hacer un añadido. Reconocer a maestros como Arturo Gámez, también un gran guerrillero, y Madera es la presentación. Misael Núñez Acosta, que debo decirlo, fue el primer caso. Yo era jovencito, yo empecé a reportear en 79, en 81, en enero, asesinan al profesor Misael Núñez Acosta en Ecatepec, en el Estado de México, y fue el primer caso que me tocó conocer de muy cerca de cómo muchos maestros estaban metidos en la lucha social, a maestros que son referentes y deben ser referentes. El asesinato de Misael Núñez Acosta llevaba hasta las oficinas de una mujer que se llamaba Elba Ester Gordillo Morales. Todavía no era la gran lideresa que era, pero era ya una de las operadoras del Sindicato Nacional de Trabajo, de las manos oscuras, operadora en lo oscurito, del maestro Jongitud. Entonces, hay que reconocer a estos maestros, que de pronto se me pasó. Trataba de acordarme cuando veíamos Misael Núñez Acosta, el primer caso que me tocó, y era un maestro que verdaderamente luchaba o había hecho suya una causa social, como el maestro Arturo Gámez en Madera, en Chihuahua. Así que eso, y luego, mira, demos paso a María Amparo Casar, que debe ser un caso emblemático, porque está exhibiendo este periodista de Reforma, no a Reforma, que es un periódico de ultraderecha, un periódico que es un proyecto político de la derecha regiomontana, que es de extrema, sino está exhibiendo al gobierno de Estados Unidos. Le está diciendo: ustedes financian, ¿qué van a hacer? Pues eso ya verdaderamente es una vergüenza, no para el Departamento de Estado, que todos sabemos cómo opera, no para el Departamento de Justicia, no para Estados Unidos en general. Es una vergüenza para este periódico. Está yendo a pedir que el gobierno de Estados Unidos intervenga en un caso que es meramente de corrupción interna, de una mujer que enarbola causas contra la corrupción, pero que es la primera corrupta de este país. Es un caso de vergüenza, la verdad. El caso de María Amparo Casar debe ser emblemático para la historia. Una mujer que se burla del sistema, que aprovecha el sistema, una mujer que se enriquece brutalmente, porque 48 millones de pesos, mira, sí, verdaderamente es como esa corrupción gota a gota que hay en este país, gota a gota, pero en millones. 48 millones ella. El gobierno de Enrique Peña Nieto les entregó a los comunicadores, no digo periodistas, pero bueno,
esos viejos periodistas les entregó como 40,000 millones de pesos, el de Calderón les entregó como 35,000 millones de pesos, y ahora este periódico va a pedir lo que ellos ya saben que está pasando, que hay un gobierno injerencista en Estados Unidos, y ellos piden la ayuda de Estados Unidos para salvar a una mujer que es partícipe de la vieja corrupción de este país, una corrupción que se acabó este país, Toño. Así que la verdad es una vergüenza, y con una empresa que debía ser emblemática de este país y que a partir o después, después de la nacionalización que hizo el presidente general Lázaro Cárdenas del Río, nadie entendió o la entendieron a su manera, y a partir del 1 de diciembre de 1946, cuando dan paso a los gobiernos civiles, se entrega a grupos vivales, ¿sí? Se entrega a capos como fue Antonio Jaques Bermúdez, nada más director por 12 años, 2 gobiernos de esa paraestatal. El director director general que más años ha durado en la época de oro del petróleo mexicano. A él le tocó, Antonio Jaques, le tocó no solo el primer gran saqueo civil y el primer gran saqueo sindical, una mujer que se presta a estos enjuagues de esa vieja corrupción que viene desde entonces y que podemos seguir a través de cada director general, y ella se aprovecha como desde su cargo de asesora del secretario de Gobernación. Así que es un caso emblemático por 2 cosas. Uno, porque la exhibe como parte de esa gran corrupción que ahoga Pemex a partir de los presidentes civiles, y por otro lado, el injerencismo de un gobierno que tenemos ahí al lado. Así que es una doble vergüenza, Toño, pero seguramente, como pasa en muchos casos, fue una orden del gobierno, perdón, una orden de la dirección de ese periódico para tratar de defender la corrupción en este país, la corrupción vieja. Y el periodista, además, que tampoco tiene iniciativa y que también obedece a ciertos intereses, eso es claro, tú y yo lo sabemos. Cuando un periodista trabaja en una empresa de estas, no solo obedece órdenes, si no las obedece, termina como nosotros, renunciando y formando o tratando de hacer su vida de otra forma. Pero es un periodista que es de derecha, en un periódico también de extrema derecha, que va a justificar 2 cosas. Uno, la corrupción de una mujer que lucha contra la corrupción, y en la otra, el injerencismo de Estados Unidos. Así que lo tuvieron que parar en seco, pero eso debe de quedar para la historia, Toño, como un caso verdaderamente que debe dar risa, y si no fuera por la seriedad de todo lo que representa la corrupción en este país. Pero pues ese caso, desde que explotó, desde que estalló, el de María Amparo Casar, la verdad es que debe llenarlos de vergüenza. María Amparo Casar ya no debía siquiera dar la cara. Es una mujer que que supuestamente luchaba contra la corrupción, pero que tiene las manos, los pies, está manchada toda de corrupción. De verdad, ya no debía salir a la luz pública. Pero bueno, entonces tendrías que pedir que ninguno de los viejos periodistas, la mayoría por lo menos, saliera a la luz pública, porque hace mucho perdieron la vergüenza, perdieron la moral, perdieron todo. Y María Amparo Casares es de esas mujeres que representa o es emblema de la corrupción del viejo sistema político mexicano, Toño. No, y fíjate qué interesante lo que planteas, Paco. Hace rato yo ponía estos 2 casos sobre la mesa, decía, con charlatán que tienen ahí de corresponsal de Reforma en Washington, D.C., hay de 2 sopas. O al tipo se le salió en el ánimo precisamente de apoyar a la ultraderecha mexicana siendo parte de todo esto, o bien pues es la directriz de un jefe de información, una jefa de información, un jefe de sección, una jefa de sección, o de la misma mesa editorial de Reforma en esa conferencia del Departamento de Estado. Y por lo que nos comenta Paco, efectivamente, ¿no? Tendría que haber sido en todo caso la estúpida directriz de ese consejo editorial de Reforma, una muy, muy mala decisión, porque no hemos visto otras participaciones de este cuate en esa conferencia que, insisto, generalmente trata temas que tienen más que ver con el genocidio, con las problemáticas en cuanto a conflictos internacionales como la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. No lo habrían mandado hoy, ayer, me parece que fue ayer, no lo habrían mandado
de no ser que tuviera esa consigna de principio, y pues ahí se les cae el teatrito. Y miren, me dio como siempre muchísimo gusto poder platicar estos temas tan interesantes con estos dos grandes compañeros, con el queridísimo Paco Cruz, con el doctor Eduardo Sabugal, pues estábamos contigo, Paco. Además de agradecerte, quiero pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues mira, nada más antes de dejarles a ti y al doctor Sabugal un abrazo, y la verdad siempre es un gusto platicar contigo y al doctor Sabugal. Tenemos, y ya lo dices tú, un genocidio en vivo, en tiempo real, más de 35,000 asesinatos desde que estalló o se puso en marcha esta campaña genocida de parte del gobierno sionista de Israel, de Benjamín Netanyahu. Tenemos a la guerra en Ucrania, tenemos tantos asuntos y el pendejo con mucho respeto lo digo, le va a preguntar al Departamento de Estado si va a intervenir para apoyar a una mujer que está involucrada en la corrupción. La verdad, esa es una pena. Tienes ahí al Departamento de Estado, lo puedes cuestionar sobre el genocidio, lo puedes cuestionar sobre los cientos de miles de millones, ya son más de 100,000, por eso digo cientos de millones de dólares que ha entregado Estados Unidos al gobierno de Ucrania. Le puedes cuestionar sobre las decenas de miles de millones de dólares que se han entregado al gobierno de Israel, sobre las manifestaciones, marchas, las protestas en las universidades, las represiones en las universidades de Estados Unidos, de apoyo, contra el genocidio. Le puedes cuestionar de tantísimas cosas, la injerencia de la DEA en América Latina, la injerencia de la DEA como ya una corporación policíaca de inteligencia. La puedes cuestionar sobre la invasión, sí, la toma militar, porque dijo Daniel Noboa dijo que había habido militares en la toma de la embajada mexicana. Es decir, hay tantos temas internacionales interesantes y vienes a preguntarle si va a apoyar o va a meter las manos por una mujer que está, una mujer oscura involucrada en la corrupción. Así que yo, ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero un abrazote para ti y otro para el doctor Sabugal. Y mira, esta es justamente, discúlpame, esta es la primera reimpresión en libro de bolsillo o bucket de las damas del poder. Ayer empezó a distribuirse, yo creo que en una semana, 10 días estará en las librerías o en las mayores librerías del país, pero este es ya no libro normal, esta es la primera reimpresión en libro de bolsillo de las damas del poder, Toño. No, pues yo lo leí hace mucho tiempo, porque salió, es el libro más reciente de Paco, lo leí yo ya hace algunos meses, se lo recomiendo, está buenísimo, buenérrimo. Y bueno, pues doctor Eduardo Sabugal, también para ti el agradecimiento y pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales. Gracias, Toño. Un gusto estar con el maestro Paco Cruz. Estoy en lo que antes era Twitter, ahora X, como @perifoníaR. Un abrazo a todas y todos los maestros. Estoy rodeado de personas que se dedican a la docencia, ¿no? Mis hermanas, mi esposa, mis tíos, mis primos, mis abuelos que fueron normalistas, ¿no? Que conocieron a Otón Salazar, otro de los grandes líderes de este país. Pues un abrazo a todos los maestros y maestras. Gracias, Toño, gracias, Paco, y a todo el auditorio que nos escucha y nos hace comentarios aquí en el chat. Un abrazo. Y un abrazo a tus familiares también, a todos los maestros y maestras. Bueno, pues ahí tiene usted al académico, al doctor Eduardo Sabugal y por supuesto al escritor y periodista Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Y mire, de lo que sí somos esclavos es del tiempo, Yo que me gustaría más de poder tener más espacios, pero hay tantas cosas. Y mire, de todas formas, la periodista Pamela Aguado nos va a estar compartiendo una serie de videos, de clips de lo que se ha quedado pendiente en